Bienvenidos todos los hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad preciosa que nos concede. Nos sentimos sumamente agradecidos por esta oportunidad que nos das. Estamos desde la ciudad de Puerto Armuelles, en Panamá. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los países que están conectaditos. Damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Vamos a iniciar ya para emprender nuestro viaje y es teniendo la oración de apertura. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concedes de tener la lectura diaria de tu palabra. Bendice cada país que está ya conectado con nosotros, Señor, que en ellos se pueda cumplir esa promesa preciosa que tú has dejado en tu palabra, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Nosotros confiamos en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos cada día más a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, te pedimos en esta oportunidad que sigas bendiciendo y guardando a los niños, Señor, los jóvenes, los ancianos, Padre, los enfermitos. ¿Cuántos hermanos están clamando para que tu mano sanadora sea sobre ellos? Padre, si quieres, puedes sanarlos, así como aquel hombre, Señor, acercándose a ti, pudo alcanzar esa salud que tanto anhelaba, que muchos, Señor, puedan también alcanzar esa salud que necesita su cuerpo y su alma. En tus manos están, Señor, te los presentamos. Permítenos en este día de preparación estar a tiempo para recibir tu santo día de reposo. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, aquí estamos listos con los cinturones abrochados y vamos a emprender nuestro viaje. Y en esta oportunidad vamos a viajar por las páginas de los capítulos 44, 45 y 46. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Y tornóme hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y díjome Jehová, esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Para el príncipe, él se sentará en ella, para comer pan delante de Jehová. Por el camino de la entrada de la puerta entrará, y por el camino de ella saldrá. Y llevóme hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová, y caí sobre mi rostro. Y díjome Jehová, Hijo del hombre, pon tu corazón, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes, y pon tu corazón a las entradas de la casa, y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, básteos de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros incircuncisos de corazón,
e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre, e invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones, y no guardasteis el ordenamiento de mis santificaciones, sino que os pusisteis guardas de mi ordenanza en mi santuario. Así ha dicho el Señor Jehová: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas, que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad, y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles. Por cuantos les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano acerca de ellos, dice el Señor Jehová, que llevarán su iniquidad. No serán allegados a mí para hacerme sacerdotes, ni se llegarán a ninguna de mis santificaciones, a las santidades de santidades, sino que llevarán su vergüenza y sus abominaciones que hicieron. Pondrélos, pues, por guardas de la casa en todo su servicio, y en todo lo que en ella hubiere de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme, y guardarán mi ordenamiento. Y será que cuando entraren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestimentas de lino, no asentará sobre ellos lana, cuando ministraren en las puertas del atrio de adentro y en el interior. Tiaras de lino tendrán en sus cabezas, y pañetes de lino en sus lomos, no se ceñirán para sudar. Y cuando salieren al atrio de afuera al pueblo, se desnudarán de sus vestimentas con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, así no se santificarán el pueblo con sus vestimentas. Y no raparán su cabeza, ni dejarán crecer el cabello, sino que lo recortarán trasquilando sus cabezas. Y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieren de entrar en el atrio interior. Ni viuda, ni repudiada se tomarán por mujeres, sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos lo juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán mis sábados. Y a hombre muerto no entrará para contaminarse, mas sobre padre, o madre, o hijo, o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, se contaminará. Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entrare al santuario, al atrio de adentro para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Señor Jehová, y será a ellos por heredad. Yo seré su heredad, y no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión, el presente, y la expiación, y el sacrificio por el pecado, comerán. Y toda cosa dedicada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros de todo, y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición de vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes.
Bueno, aquí en este capítulo hay escritas varias leyes sobre los sacerdotes y me llama mucho la atención porque en este capítulo hallamos leyes o encontramos otros puntos que en el libro de Levíticos, específicamente donde se describe con mayor exactitud y detalles las regulaciones y normas que debían ejercer los sacerdotes y los levitas, no aparecen. Y ya les voy a enseñar un ejemplo que aparece acá. Y esto es lo maravilloso, lo lindo de tener la palabra de Dios, pues abre el abanico de verdades y extiende pues lo que es la voluntad de Dios para ejercer su servicio. Porque realmente en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, esta tribu, la tribu de Leví, ejerció de gran importancia, fue de gran relevancia. Recordemos que cuando el Señor saca a los israelitas del pueblo de Egipto, momentos antes de sacarlos, hubo la plaga, la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y entonces el Señor toma como posesión a los levitas como su primogénito. Los selecciona. Cuando acontece que el pueblo comienza a devariar y a sacrificar holocaustos a aquel becerro que les había elaborado Aarón, y desciende Moisés del monte, el Señor le manda a Moisés que fuera porque el pueblo que había sacado ya se había extraviado. Y entonces cuando Moisés ve ese cuadro de idolatría, él llama a los que estaban con Jehová y se adhieren los levitas. Desde entonces, los levitas pasaron a ser una propiedad sumamente selecta para Dios. Les encargaron todo lo que iba a ser en el tiempo de Moisés, pues lo que era el cuidado, el trayecto, el transportar el tabernáculo del testimonio, el mantener, cuidar las puertas, ser los porteros, encargarse del uso del cuidado de los utensilios. Y cuando está estableciéndose todo lo que es el rito del sacerdocio, todo esto fue encargado Aarón y sus descendientes, que por supuesto también descienden de la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué les hago este recordatorio? Porque el Señor, durante todos estos años antes del exilio, había notado que sus sacerdotes, sus levitas, su pueblo había errado, no había seguido las indicaciones para las cuales Dios los había seleccionado. Habían totalmente olvidado la misión que Dios les había dado. A causa de ese descuido, su pueblo pereció también, su pueblo transgredió la ley del Señor. Y entonces nuevamente el Señor argumenta a través del profeta Ezequiel cuál es la función de los levitas, cuál era la misión que tenían ellos que ejercer dentro de su pueblo. Y nótese que también se puede observar que en la época de Jesucristo hubo ese error por parte de los sacerdotes, por parte de los levitas. No siguieron las indicaciones de Dios. Y como manera de ilustrar esa terrible confusión que ellos tenían al no hacer valer la orden para lo cual el Señor los había encomendado, Jesucristo les presenta a ellos la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola podemos observar cómo Jesucristo presenta como personaje al sacerdote y al levita. No cumplieron la función a la cual el Señor les había dado. Y es también amor y misericordia que no mostraron en ese cuadro que el Señor les pintó. Entonces todo esto conlleva, hermano, cuando usted no se fija, no se enfoca totalmente en la labor que el Señor le ha encomendado, entonces usted cae en pecado. Y el pecado es errar al blanco,
ese blanco de la soberana vocación, eso a lo que el Señor lo ha encomendado, entonces de allí nos desviamos y caemos, por supuesto, en el plano o en el terreno del pecado. Entonces, aquí el profeta, de una manera magistral, el Señor enseña cómo, de qué manera ellos debían vivir, y les recuerdan que ellos eran su posesión, que ellos no debían recibir herencia, que el Señor era su herencia. Entonces, todo esto que se dibuja en este capítulo, pues, recordando que en los capítulos anteriores el profeta observó a través de la visión el majestuoso templo que el Señor tiene diseñado. Y para ese majestuoso templo, entonces debía tener y contar con el personal idóneo que ejercería la función sacerdotal. Entonces, esto iba a la mano de lo otro, templo dedicado en santidad al Señor, pero también los ministros que iban a servir a Jehová dentro de este templo debían estar en armonía con la estructura y con la presencia que el Señor manifestaría en este lugar. Entonces todo debía estar compaginado. Nos enseña su santa y bendita palabra cómo quiénes iban a ser los admitidos al templo, cómo el Señor habla cuando hace referencia a ese príncipe, es sinónimo, por supuesto, del descendiente de su siervo David. La gloria de Dios había llenado este lugar, como se manifiesta en los versículos, en el versículo 4, cuando dice que el Señor lo llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y él miró y observó que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y eso fue motivo suficiente para que el profeta se postrase sobre su rostro y adorara al Señor. Y el Señor le ordena que prestara atención y que mirara claramente con sus ojos y que escuchase atentamente con sus oídos lo que Él le mostraba y lo que Él le hablaba, pues estaban al tanto y comunicando las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Le pusiera mucha atención a todo lo que estaba en torno a la casa y a todas las salidas del santuario. Y le vas a decir a los rebeldes de la casa de Israel. Fíjense que cuando ustedes van leyendo y uno va observando cómo Dios se caracteriza por tener cada detalle, cada orden, todo, hermanos, Dios no se le escapa nada. Nada, y eso implica desde lo más pequeñito, quizás para nosotros será insignificante, pero para Dios no. Y Él le habla y le envía mensaje a los rebeldes de la casa de Israel y le envía a decir: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, ya suficiente que ustedes persistan en esta actitud. No más. ¿Hasta cuándo van a estar trayendo extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para ocupar mi santuario y para que así contaminen mi casa, ofreciendo ellos el pan, la grosura y la sangre, y así están invalidando mi pacto con todas esas abominaciones? No. No, el Señor le dice: pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, no habéis sido celoso, no haber abrazado con celo mis órdenes, sino que han puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Esto, por supuesto, que se estaba haciendo, esto evoca a los guardas cereteos que habían contribuido, por supuesto, a la caída del anterior templo de Judá. Y entonces, el templo restaurado de Dios, que se menciona acá en el libro del profeta Ezequiel, sería administrado únicamente, exclusivamente por los sacerdotes que estipulaban el pacto. Y ese pacto el Señor lo concertó con su pueblo. Ese pacto el Señor habló en el libro de Éxodo lo que ellos debían hacer. Levítico detalla que los extranjeros no debían entrar para tener
acciones o usos santos dentro de su casa del Señor. Y el pueblo, por supuesto, había errado a las ordenanzas del Señor. No habían establecido ese pacto. Y el Señor les vuelve a recordar, le dice, no, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne va a entrar en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Esto no quiere decir que los extranjeros están exentos de la salvación, no. El Señor es un Dios de orden. Y entonces les estaba recordando el pacto que él había concertado con los levitas y cuál sería su función. Ellos no debían delegar sus funciones a otro personal. Sencillamente el Señor es un Dios de orden y requería que toda ordenanza del Señor fuese cumplida de manera magistral. Entonces, aquí suceden muchas leyes o se manifiestan leyes sobre los sacerdotes donde se especifican regulaciones que deberían seguir quienes ministran como sacerdotes. ¿Quiénes eran esos sacerdotes según el profeta Ezequiel? ¿Quiénes serían ellos los que administrarían en este templo? Los sacerdotes de la línea de Sadoc. Recordemos que fue sumo sacerdote bajo las órdenes de David y descendiente de Aarón, por supuesto, para ejercer este importante cargo, como lo era el sacerdocio, únicamente estaba permitido a los descendientes de Aarón. ¿Y quiénes eran los descendientes de Aarón? Recordemos que Aarón se menciona que tuvo 4 varones. Los 2 mayores murieron al ofrecer fuego extraños. Ellos no dejaron descendientes, ellos murieron bastante jóvenes. ¿Ok? Y entonces quedaban los 2 siguientes. Estos 2 siguientes tenían entonces sus descendientes el alto honor, pero a la vez un enorme compromiso de ser los instrumentos que se encargasen de ministrar en el lugar santísimo. ¿Cuándo lo hacían? Una vez al año. Del resto, ellos debían procurar estar al día con su pueblo, presentando, recibiendo los sacrificios. Ellos tenían que presentar sacrificio en la mañana y en la tarde. Esto era continuo, al igual que esos candelabros debían estar ardiendo continuamente. Todos estos trabajos debían ejercerlos con sumo cuidado los sacerdotes de Dios. Entonces, estos hombres que descendían de Sadoc o sus descendientes eran exaltados o fueron exaltados por Dios por medio de la lealtad de su padre, y a ellos se les da una distinción entre los levitas, las cuales seguramente los levitas habían extraviado a causa de su comodidad. Los levitas en su ejercicio habían extraviado. Entonces, la fidelidad de este hombre llamado Sadoc ayudó a que su descendencia fuese homenajeada por Dios y llevada a este alto privilegio como era ofrecer las ofrendas, la grosura y la sangre de los sacrificios. Fíjense cómo el Señor en su amor y en su misericordia especifica que ellos debían estar siempre allí entrando por las puertas del atrio interior. Ellos debían usar vestiduras de lino, no deberían llevar nada de cosa de lana. Cuando ellos ministraban en las puertas del atrio interior y dentro de la casa de Jehová, el lino simboliza la pureza ritual. Recordemos que el lino es un material con el que se elabora tela, pero de origen vegetal, mientras que la lana, por supuesto, procede de un animal y era considerado para miren, es que esto es impresionante. Aún el origen de la tela que ellos debían portar, el Señor estaba atento. No van a usar ropa de origen animal, en este caso pues de lana, sino que sus vestimentas estarían únicamente elaboradas con lino. Y fíjense que hasta el lino
este origen o esta característica también se menciona en el libro de Apocalipsis. Las vestiduras de lino que representan, ¿verdad?, la justicia, que representan, tiene una representación sumamente maravillosa. Y entonces consideremos cómo Dios, de una manera especial, de una manera única, Dios se preocupa, hermanos. Y esto es lindo, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque Dios está al pendiente de todo, esta vestidura que ellos debían usar. También se nos habla en el Apocalipsis que el lino fino son las acciones justas de los santos como representación, y eso aparece en el libro de Apocalipsis. Y aquí a los sacerdotes se le pide como orden en su vestidura que fuese lino lo que ellos portaran dentro del recinto del Señor. Entonces, nos habla también que ellos no debían raparse su cabeza, no. Ellos debían dejarse crecer su cabello. Ellos no debían raparse su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente, así en armonía como aparece en el libro de Levíticos. Entonces, notemos cómo Dios está al tanto de la estética de sus siervos. También aquí nos hace referencia también que ninguno de los sacerdotes debía beber vino cuando estuviese dentro del atrio interior. Recordemos lo que le pasó a Nadab y a Abiú a consecuencia de la ingesta de licor. A causa de esto se deduce que Recab, ¿verdad?, ordenó rigurosamente a sus descendientes que jamás, ni cuando estén fuera del atrio interior, nada, probasen vino. Y por muchas generaciones, estos descendientes fueron exaltados aún por Dios, porque cuando les envió al profeta Jeremías y los metió a la cámara en el templo y el profeta les sirvió vino, ellos dijeron no, de ninguna manera vamos a tomar vino, porque nuestro descendiente nos dijo que no tomásemos vino y que no tomásemos tampoco posesión, porque Jehová es nuestra posesión. Entonces ellos fueron tomados como ejemplo por Jehová para exaltar la obediencia que en ellos se manifestó. Y aquí el Señor vuelve a recordarle a los sacerdotes que no debían beber vino cuando estuviesen ejerciendo su profesión. Y en el versículo 22 nos dice que el sacerdote no debía tomar ni viuda ni repudiada por mujer. Fíjense que esto que lo dice está establecido en el libro de Levítico, en el capítulo 21, donde hay una serie de ordenanzas a los sacerdotes. Sin embargo, aquí se abre un paréntesis que no aparece en el libro de Levítico. ¿Y cuál es? Bueno, el profeta dice, no van a tomar viuda ni repudiada tomarán por mujer, sino que van a casarse o a unirse con virgen del linaje de la casa de Israel. Y entonces aquí está el paréntesis. O viuda, pero que fuera una viuda de un sacerdote. Y esto que aparece aquí, que podemos decir es una enmienda, no digamos que es una enmienda, digamos que es un detalle que en el libro de Levítico no lo escribe, no aparece en Levítico, ni en ninguna otra parte, pero acá el profeta sí. Recordemos que el profeta Ezequiel era también sacerdote. Entonces, ¿qué sucedía? Que sí podían casarse sí podían contraer matrimonio con una viuda, pero esa viuda debía o debió haber sido esposa de otro sacerdote. Ese era el requisito que debía tener la mujer que fuese viuda para poder volverse a casar, pero no viuda de otra persona, de otro judío, que tuviese otra profesión. Viuda, pero que fuese de un sacerdote. Y esto me causó bastante curiosidad cuando yo estaba leyendo esto, cómo Dios, no se le escapan detalles. De verdad que Dios es maravilloso. Entonces, qué cuidado Dios
con aquellos que están siendo instrumentos para bendición de su pueblo. Debían tener una vida familiar, una vida sumamente intachable, llena de muchas bendiciones. Debían ser ejemplos, marido de una sola mujer, como más adelante, ¿verdad? Lo reitera el apóstol Pablo cuando estaba argumentando sobre los que deseaban obispados, sobre los que deseaban ser usados por Dios en una tarea de suma relevancia. Pero cuánta importancia es cuando ellos están llenos y su vida es un testimonio fiel de la grandeza y la obediencia a su Dios. Y les explica que ellos tenían la gran función de enseñar a su pueblo y debían enseñarles a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, esto era la principal preocupación del profeta Ezequiel, debido a que su condición de sacerdote, los sacerdotes le correspondían marcar la distinción entre lo santo y lo profano, es decir, enseñarlo a la gente, vivirlo para poder enseñarlo. De acuerdo con lo que nos hace referencia el profeta Miqueas, a los sacerdotes los sacerdotes recibían cierto pago, cierto beneficio por enseñar en tiempos del profeta Ezequiel. Puede que hayan descuidado pues esa tarea y el Señor se los recuerda que ellos debían estar sumamente diligentes en aprender, inquirir sabiduría, inquirir sobre las cosas santas y a la vez también estar al tanto de enseñarle al pueblo lo que es bueno y lo que es pecado. Tenemos entonces las grandes enseñanzas que Dios da. Les dice también que ellos debían estar sumamente preparados para ejecutar juicios, para juzgar, para que sus leyes y sus decretos fuesen guardados y todas sus fiestas solemnes fuesen una realidad dentro de su pueblo, así como hace énfasis en los días de reposo. No se van a acercar, dice el profeta, recordando lo que ya está escrito en el libro de Levítico, por supuesto, aquellos a quien haya fallecido un familiar, a menos que haya sido por su papá o por su mamá, por su hijo o por su hija, o por su hermana que no haya tenido marido. Por ello, pues, sí se le permitirá contaminarse, pero igualito después tenía que realizar su purificación contando con los 7 días después de haber tenido contacto con esta persona que haya fallecido. Entonces Dios le habla y le recuerda que ellos eran su heredad y que la heredad era el Señor y por lo tanto ellos no iban a tener una posesión en Israel, sino que la posesión de los levitas es Jehová. De las ofrendas y de las expiaciones del sacrificio por el pecado, ellos tenían el derecho de comer y todas las cosas consagradas en Israel. Por eso que el apóstol Pablo, cuando hacen ciertos argumentos sobre esto, le decía en una oportunidad, dijo, miren, el que vive del evangelio, que coma del evangelio, porque se está dedicando a eso. Y toma en consideración lo que dice, lo que enseña la ley de Jehová en cuanto al buey que trilla. Cuando Jehová le dice, no le vas a colocar bozal al buey que trilla porque está trabajando. Y es menester que sea alimentado de lo que está en su entorno, de lo que trabaja. Y el apóstol Pablo toma este ejemplo y dice, ¿ustedes creen que solamente Jehová dijo esto por el animalito nada más? Esto abarca mucho más. El que está allí al servicio del Señor tiene también el honor de ser mantenido o de ser suplido las necesidades que les da el servirle a Dios. Entonces aquí él vuelve a recordar al Señor que de las ofrendas y de las expiaciones ellos podían comer y también de las primicias de todos los primeros frutos y de toda la ofrenda que se presente de esas ofrendas, allí también serán dados una ración al sacerdote. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. ¿En las casas de quiénes? En las casas de aquellos hermanos
que enteramente obedecen al entregar las ofrendas con un corazón agradecido. He escuchado hablar a muchas personas decir, no, yo no entrego mis diezmos, yo prefiero agarrar los diezmos y entregárselo y dárselo a los pobres. Pero para el templo, ¿para qué? Para que se lo coma fulano y sutano, hermanos. A nosotros no nos compete eso, a nosotros nos compete obedecer. Pues en la obediencia hay bendición. Y la obediencia es traigan los diezmos al alfolí. Allí está. Ahora que usted de su parte, porque tiene un corazón generoso y desea tener más bendiciones, usted toma una porción o prepara alimentos y lo entrega a las personas que necesitan, pues eso es una bendición extra. Pero el diezmo es como un impuesto, es un impuesto a Dios. Y Dios yo lo he aprendido a ver como que si usted tiene una plantita de guandú, aquí le llaman guandú ese frijolito muy rico, y de allí usted, por decir, usted recoge 100 semillitas y prepara 90 para su arroz con guandú, pero aparta 10 semillitas porque quiere seguir cosechando su guandú para diciembre del año que viene, porque quiere hacer su gallinita, aquí le llaman gallina de patio con su arrocito con guandú. Entonces el diezmo es eso, usted aparta esa semillita que usted va a sembrar y eso le va a asegurar que va a seguir teniendo cosecha. Así es esto. Y por supuesto es un acto de fe. Es un acto de fe. El Señor promete que para que ustedes traigan eso, ustedes traigan sus primicias, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, porque eso es para que en tu casa repose la bendición. Fíjense eso, lo que el Señor dice. Y este versículo 30 nos hace conexión directamente con el profeta Malaquías, capítulo 3. Fíjense. Entonces, es importante, hermanos. Hay una de las cosas cuando nosotros nos resistimos a obedecer. Hermanos, hay como ¿qué les explico? Nosotros colocamos como un techo donde las bendiciones de Dios no caen. Pero cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón a obedecerlo por amor a Dios, usted se hace acreedor de esta promesa que Dios ha hecho, que haya bendición en tu casa, lo dice la palabra de Dios. Y usted dirá, no, pero es que malversan los diezmos en tal lugar, eso no es su asunto. Allá aquel hermano que malversa las cosas, el asunto suyo es con Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, hermano, mire, esto es como la ley de gravedad. Todo lo que sube, baja. Usted todo lo que envía a Dios, a su casa, todo regresa. Esas bendiciones regresan porque Dios lo ha prometido. Y Dios es fiel, hermano. Y eso es algo que el enemigo siempre va a tratar de hacerlo persuadir. No, y empieza a meterle ideas extrañas. No. Obediencia, ante todo la obediencia. Eso genera en nuestras vidas bendiciones. Así de sencillo. Bueno, tenemos entonces que el Señor le vuelve a hacer el cierre con este versículo diciendo que no van a comer ninguna mortecina, ni nada que haya sido desgarradas, así como aves. Nada de eso van a comer los sacerdotes. Nada de esto deben comer los sacerdotes. Miren la manera tan especial Dios se preocupa por sus hijos, cómo se visten, cómo actúan, qué comen y cómo comen. ¿No es maravilloso estar en las manos de un Padre amoroso celestial como Dios, que tiene cuidado y nos detalla de cada una de cómo debe ser nuestro accionar? Es maravilloso, hermanos. A ese es el Dios al que nosotros hemos sido llamados a servir. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 45 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 45. Y cuando partiereis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una suerte para Jehová que le consagréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su término alrededor. De esto serán para el santuario 500 de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas, y en anchura 10,000, en lo cual estará el santuario
el santuario de santuarios. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario, que se llegan para ministrar a Jehová, y seráles lugar para casas y lugar santo para el santuario. Asimismo 25,000 de longitud y 10,000 de anchura, lo cual será para los levitas ministros de la casa, en posesión con 20 cámaras. Y para la posesión de la ciudad daréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe será junto al apartamiento del santuario, de la una parte y de la otra, y junto a la posesión de la ciudad, delante del apartamiento del santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el rincón occidental hacia el occidente, hasta el rincón oriental hacia el oriente, y la longitud será de la una parte a la otra, desde el rincón del occidente hasta el rincón del oriente. Esta tierra tendrá posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus. Así ha dicho el Señor Jehová: Básteos, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Peso de justicia, y efa de justicia, y bato de justicia tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer, y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, con 25 ciclos, y 15 ciclos os serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de un efa de homer del trigo, y la 6ª parte de un efa de homer de la cebada. Y la ordenanza del aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Y una cordera de la manada de 200 de las gruesas de Israel, para sacrificio y para holocausto y para pacíficos, para expiación por ellos, dice el Señor Jehová. Todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas del príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las solemnidades, y en las lunas nuevas, y en los sábados, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, y el presente, y el holocausto, y los pacíficos, para expiar la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: el mes primero, al primero del mes, tomarás un becerro sin defecto de la vacada, y expiarás el santuario, y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los postes de la casa, y sobre los 4 ángulos del área del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio de adentro. Así harás el 7º del mes por los cerrados y engañados, y expiarás la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Comeráse pan sin levadura. Y aquel día el príncipe sacrificará por sí y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de solemnidad hará holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá presente de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes 7º, a los 15 del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, cuanto a la expiación, y cuanto al holocausto, y cuanto al presente, y cuanto al aceite. Bueno, tenemos entonces acá el profeta nos llena de varias medidas. Tenemos en este capítulo 45 que la tierra que ha apartado Jehová
para los sacerdotes. Nos damos cuenta acá que se establecía un sistema justo de pesos, también sobre las propiedades de la ciudad y sobre el príncipe. Pero en el capítulo 45, al inicio, el Señor le habla sobre repartir por suerte la tierra en heredad y apartar a cada uno su porción para Jehová, que esto sería tierra consagrada a él. La tierra la menciona su longitud, 25,000 cañas y 10,000 de anchos, y esto sería todo santificado en todo su territorio alrededor. Y de esto será para el santuario, detalla las medidas, que tendría 500 cañas de longitud y 500 de ancho. Era un cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. De esta medida, entonces, había que consagrarlo, esta tierra, totalmente para los sacerdotes y los ministros del santuario que se acercaban a ministrar a Jehová, de modo que este sería el lugar para su recinto, para su casa, para ese lugar donde el pueblo o donde el grupo o el cuerpo sacerdotal reposaría. Nos hace mención también sobre las propiedades de la ciudad y del príncipe, cómo debían estar entonces las propiedades señaladas sobre 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que él se apartó, pues aparte para el santuario, que sería total para la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de un lado y del otro lado. Allí, junto a la posesión de la ciudad, se habla en este capítulo. De tal manera que esta tierra tendrá por posesión en Israel, y dice que nunca más mis príncipes jamás volverán a oprimir a su pueblo, y ellos darán la tierra a la casa de Israel conforme a la repartición de sus tribus. Nos habla sobre las leyes. También en el versículo 9 se establece un sistema justo de pesos y medidas para impedir que se cometieran los abusos del pasado. Una recomendación semejante, por supuesto, a esta había sido dado en tiempos pasados, como lo leemos en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, y también Miqueas usa estos temas. Hace referencia al homer, que equivale aproximadamente a 370 litros. El bato, que era una medida de capacidad, el efa de áridos, ambas equivalían a 1/10 de homer. El ciclo pesaba 11.4 gramos. La mina representa aproximadamente 50 ciclos dentro del sistema cananeo, pero el profeta Ezequiel lo rectifica y lo fija en 60 ciclos, al igual que el sistema babilónico. La ofrenda que el príncipe debe entregar de sus ingresos se eleva a 1/6 del producto. El coro y el homer eran iguales. El coro se usaba para medir la harina, el trigo y la cebada. Notamos entonces acá, en los versículos del 18 al final, que se mencionan 3 grandes festividades sagradas: el día del Año Nuevo, la Pascua, combinada con la fiesta de los panes sin levaduras, y la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha. Por supuesto, todo esto estaba ya previamente fijado y enseñado por el Señor por boca del profeta de Moisés, como lo encontramos en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Curiosamente, se omite la tercera fiesta ordenada por todos los israelitas varones, que es la fiesta de la semana o del Pentecostés, que también estaba establecida en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, y el día de la expiación, la ceremonia del primer mes. Y entonces el 7º día de cada mes parece reemplazar el día de la expiación. No hay una clara explicación el por qué Ezequiel solamente escogió mencionar estas 3 fechas. Lo que sí es aquí siempre recordado son las fechas y las fiestas sagradas, como el Señor le ordenó y le recordó, pues, que el primero
del mes, a los 14 días, ellos debían celebrar las fiestas, y en esos 7 días todo el pueblo debía comer pan sin levadura. En las casas no había de tener levadura, y ese día el príncipe, el sacerdote, y debe sacrificar para sí mismo, por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra, un becerro por el pecado. Y en los 7 días de estas fiestas solemnes debía ofrecer holocausto, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días. Entonces, imagínense todo lo que debía hacerse en estos días con sumo cuidado, como el Señor lo había detallado en el libro de Levítico, lo había mencionado también en Números y por supuesto recordado en el libro de Deuteronomio. De esta manera el Señor entonces les recuerda por medio del profeta Ezequiel las ofrendas y las festividades de mayor relevancia. Seguimos entonces hacia el capítulo 46 sobre las regulaciones del culto, qué debían hacerse y cómo debían hacerse para también la preparación de las ofrendas. Y a ustedes no les llama la atención mucho porque el Señor siempre se preocupaba en que su pueblo ofrendara, porque esta es la manera de nosotros asegurarnos que en la obediencia el Señor seguirá bendiciendo a sus hijos. Ezequiel capítulo 46. Así ha dicho el Señor Jehová: la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día del sábado se abrirá. Abriráse también el día de la nueva luna. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta de afuera, y estará al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes harán su holocausto y sus pacíficos, y adornará a la entrada de la puerta. Después saldrá, mas no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los sábados y en las nuevas lunas. Y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del sábado será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por presente un efa con cada carnero, y con cada cordero un presente, don de su mano, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la nueva luna, un becerro sin tacha de la vacada, y 6 corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Y hará presente de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero, mas con los corderos, conforme a su facultad, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del mediodía, y el que entrare por la puerta del mediodía, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, él entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las solemnidades será el presente un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos, lo que le pareciere, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto o pacíficos a Jehová, abriránle la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus pacíficos, como hace en el día del sábado. Después saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere, y sacrificarás a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas presente de la 6ª parte de un efa, y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, presente para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán, pues, el cordero, y el presente y el aceite, todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho el Señor Jehová: si el príncipe diere algún don de su heredad a alguno de sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su herencia
diere don a alguno de sus siervos, será de él hasta el año de libertad, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, por no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, para que mi pueblo no sea echado cada uno de su posesión. Metióme después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y había allí un lugar a los lados del occidente. Y díjome: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán el sacrificio por el pecado y la expiación. Allí cocerán el presente, por no sacarlo al atrio de afuera para santificar al pueblo. Luego me sacó al atrio de afuera, y llevóme por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios juntos de 40 codos de longitud y 30 de anchura. Tenían una misma medida, todos 4 a los rincones. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de todos 4, y chimeneas hechas abajo alrededor de las paredes. Y díjome: estos son los aposentos de los cocineros, donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo. Bueno, llegamos entonces ya al capítulo 46, donde se mencionan regulaciones del culto, donde el Señor especifica en este capítulo cómo debían entonces durante los 6 días de trabajo y durante el día de reposo abrir el templo, así como en el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y él siempre allí estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Allí juntos adorarán a la entrada de la puerta después, pero aquí menciona que no se cerrará la puerta sino hasta la tarde, de tal modo que allí el pueblo adorará delante de Jehová a la entrada de la puerta y en los días de reposo y en las lunas nuevas. Fíjense cómo el holocausto se va presentando y debía ofrecerse a Jehová, por supuesto, en el día de reposo. Era diferente porque allí serían 6 corderos sin defectos y un carnero sin tacha. Y entonces lo que está describiendo acá el profeta son todas las funciones que se han de realizar, por supuesto, en el templo, donde el Señor le mostró al profeta en visión el personal que va a ejercer y la manera en que van a adorar. Se ofrecen instrucciones, por supuesto, especiales acá a los creyentes que penetran en el área del templo y deben entrar por una puerta y salir por otra. Y esto alude, por supuesto, al orden que caracteriza a la comunidad de los nuevos creyentes. Hace referencia también al año del jubileo, que teóricamente llegaba cada 50 años, como lo leemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 25. Notamos acá cómo se detalla sobre la preparación de las ofrendas y de qué manera debían entonces entregar las ofrendas. Cuando el profeta menciona que lo trajo por la entrada que estaba hacia la puerta, allí en las cámaras santas de los sacerdotes, y estas cámaras miraban al norte, y allí vio un lugar en el fondo del lado occidente. ¿Y qué veía allí? En ese lugar donde los sacerdotes cocían la ofrenda por el pecado y por la expiación, allí también cocían la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, sino de esa manera santificar a su pueblo. También hace mención que lo sacó al atrio exterior y lo llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había allí un patio. Y en esos 4 rincones del atrio habían patios cercados de 40 codos de longitud y también de 30 de anchos. Era una misma medida que tenían los 4 atrios.
Allí entonces notamos, miren la diferencia, ¿no? Cuando vemos en los capítulos anteriores del libro del profeta Ezequiel cómo el Señor lo introduce al templo y le enseña la manera en que sus sacerdotes hacían cosas abominables, adoraban serpientes que habían tallado en la pared y cuántas situaciones feas. Pero en este caso vemos cómo el profeta tiene esa esperanza maravillosa porque el Señor le muestra las nuevas dimensiones del templo y el personal que haría entonces todos los sacrificios y todo conforme a la ordenanza del Señor. Vemos entonces cómo hay la transformación y la nueva manera en que Dios toma el control y la gloria del Señor, por supuesto, es la que llena el templo conforme a sus estatutos y a sus ordenanzas, pues el personal que está allí idóneo para ofrecer conforme a la voluntad de Dios los sacrificios, con el único propósito de que el nombre de Dios sea glorificado y su pueblo enteramente santificado. Cuando el Señor es el que dirige las cosas, hermanos, no hay espacio para el mal. Así que bueno, de esta manera llegamos entonces a los 3 capítulos del día de hoy. Tendremos entonces la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día de preparación. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, cada día a ser tus imitadores, que cada día imitemos tu santidad y procuremos vivirla, Señor, para poderla enseñar. Gracias te damos por cada uno de los países que han estado conectados en este día, que hasta ellos tu gracia, tu misericordia, tu fortaleza sea con cada uno. Bendice, Señor, guárdale, fortaléceles en todo tiempo. Ayuda y provee, Dios mío, de manera muy especial a la niñez de tu iglesia. Los jovencitos, Señor, bendíceles, fortaléceles, que ellos puedan tener siempre temor en sus corazones y que huyan de las pasiones juveniles, Señor. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, Señor, danos sensatez, madurez y un equilibrio espiritual para ayudar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, Señor. Te presentamos los matrimonios, esta santa institución, guárdales, Señor, fortaléceles. Los padres, sabiduría para la educación de nuestros hijos. Necesitamos, Señor, enteramente los hijos que puedan ser dóciles, obedientes, Señor, que entiendan que al honrar a sus padres se apoderan de ese tesoro que tú concedes a los que guardan el 5º mandamiento, Señor, pues tendrán largura de años y les irá bien en todo lo que emprendan, Señor. Te presentamos, Padre bueno, los ancianitos que en su vejez puedan siempre mantener ese gozo de la salvación, pues han invertido su juventud y su fuerza a tu justa causa, Señor. Guárdalos en todo tiempo, los enfermos, Señor, tú los conoces, estas enfermedades que aunque para la ciencia no tienen cura, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, tú eres el único que a través de su palabra puedes dar gran sanidad a los que te buscan confiados, Señor. Te presentamos a los hermanos que están esperando ese milagro, muchos pasando por problemas, Padre, problemas familiares, problemas en sus hogares, Señor. Ayúdale, Señor, extiéndele tu mano buena, porque a pesar de los problemas, Señor, en ti hay siempre solución. No les abandones, Señor, como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y en Cristo debemos de esperar, debemos de confiar, Señor, que nuestro abatimiento no sea motivo de apartarnos y alejarnos de ti, sino de afirmarnos cada día más en hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones, Padre bueno, te lo pedimos en gran manera, Señor. Tú sabes todas las necesidades y los anhelos de nuestro corazón están en tus manos, Señor. Te glorificamos y te adoramos porque a ti pertenece la vida, la honra y la gloria, Señor, y todo
se hace conforme a tu santa y bendita voluntad. Te adoramos y te exaltamos, Señor, por la grandeza de tu poder. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de hacer milagros en nuestras vidas. Te adoramos. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sean con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.